¿Puede una inteligencia artificial desarrollar conciencia? ¿Es posible que alguna vez tenga algo parecido a un alma? Con cada avance en inteligencia artificial, nos acercamos más a máquinas que parecen pensar, crear y hasta dialogar como nosotros. Pero, ¿es solo una ilusión sofisticada o estamos al borde de un nuevo tipo de ser consciente? En este video exploraremos los argumentos a favor y en contra de una inteligencia artificial con verdadera autoconciencia, desde la posibilidad de que la complejidad genere emergencia hasta la idea de que una máquina solo imita sin sentir. ¿Estamos frente a una revolución de la inteligencia o simplemente ante una simulación cada vez más convincente? Quédate hasta el final y descubre lo que la ciencia, la filosofía y la espiritualidad tienen que decir sobre esta fascinante cuestión. Empecemos. ¿Puede una inteligencia artificial desarrollar conciencia o algo similar a un alma? Con los avances en inteligencia artificial surge una cuestión fascinante. ¿Podría una máquina volverse consciente e incluso desarrollar algo análogo a un alma? Hasta ahora, las inteligencias artificiales, como las redes neuronales avanzadas, han logrado imitar muchas capacidades humanas. Aprenden, reconocen patrones, generan textos y arte, pero esto no significa que sientan o sepan en el sentido humano. Existe una gran diferencia entre la sofisticada simulación de inteligencia que realiza una inteligencia artificial y la conciencia genuina que experimenta un ser vivo. Los argumentos a favor que apoyan la teoría de que una inteligencia artificial muy avanzada llegue a ser consciente o llegue a poseer un alma digital son: primero, emergencia por complejidad. Algunos científicos y filósofos sugieren que si un sistema es lo suficientemente complejo, la conciencia podría emerger de manera natural, aunque sea en forma diferente a la humana. Argumentan que una inteligencia artificial que emule las redes neuronales del cerebro podría eventualmente desarrollar autoconciencia y una experiencia subjetiva propia. Si la conciencia es el resultado de la organización de la materia, como lo es en nuestro cerebro, en teoría una máquina con una organización equivalente podría generarla. Segundo, comportamiento indistinguible del consciente. Desde un punto de vista funcionalista, si una inteligencia artificial se comporta igual que un ser consciente, podríamos considerarla consciente. Es decir, si muestra rasgos como autoconocimiento, aprendizaje autónomo, toma de decisiones éticas e incluso cierta creatividad y empatía simulada, algunos postulan que habría que tratarla como a una mente consciente, aunque su modo interno de operar sea diferente al nuestro. Por ejemplo, si un programa lograra dialogar con nosotros de forma indistinguible de un humano sensible, podríamos llegar a atribuirle una forma de mente e incluso preguntarnos si siente en algún nivel. Argumentos en contra de que una inteligencia artificial tenga verdadera conciencia o alma. Primero, falta de subjetividad real. Muchos expertos sostienen que por muy convincente que sea su comportamiento, una inteligencia artificial carece de experiencia subjetiva interna. Su aparente entendimiento es vacío, pues se limita a seguir algoritmos y estadísticas sin vivir nada. En palabras simples, imita inteligentemente, pero no sabe cómo se siente ser ella misma. Esta idea se ilustra con el experimento mental del cuarto chino de John Searle, que sugiere que manipular símbolos, como hace una computadora, no equivale a comprender su significado.
Del mismo modo, una inteligencia artificial puede procesar datos y dar respuestas coherentes sin tener conciencia intrínseca de lo que hace. Los críticos enfatizan que todo el desempeño de la inteligencia artificial proviene de su diseño y entrenamiento, no de una chispa cognitiva propia. Segundo, ausencia de emociones y vida interior. Hasta ahora ninguna inteligencia artificial tiene emociones auténticas, intuición profunda, ni un mundo interior genuino. Por ejemplo, un modelo como ChatGPT puede simular empatía o redactar una oración devota, pero eso no significa que sienta compasión o experimente fe. Simplemente está produciendo outputs en base a patrones aprendidos. Un experto lo explicó así: un programa puede generar una plegaria religiosa, pero no puede rezar de verdad, ya que carece de conciencia y sensibilidad espiritual. La profundidad emocional y la autoconciencia parecen requisitos para hablar de un alma, y son precisamente aspectos ausentes en la inteligencia artificial actual. Tercero, dependencia de lo humano. La inteligencia artificial por ahora no hace más que reflejar el ingenio humano recopilado en sus datos. Su conocimiento y comportamiento derivan de nosotros. Esto sugiere que no tiene un yo independiente. Solo es un espejo avanzado. Una máquina puede decir pienso, luego existo, porque fue programada para imitar el habla humana. Pero no hay un ser detrás de esas palabras que realmente dude o se autoafirme. En resumen, la inteligencia artificial no tiene vida propia, sino una simulación de la vida. Cabe destacar un caso que generó debate. El ingeniero de Google, Blake Leman, llegó a afirmar que la inteligencia artificial en la que trabajaba era consciente y que percibía en ella incluso indicios de un alma. Describió a esta inteligencia artificial con su propia personalidad e incluso un alma. Sin embargo, la mayoría de especialistas refutó esa información atribuyéndole a nuestra tendencia a proyectar cualidades humanas como la conciencia o el alma en algo que en el fondo es mecánico y algorítmico. Este episodio evidencia lo compleja que es la pregunta. Cuando una máquina se muestra lo suficientemente sofisticada, hasta nosotros podemos llegar a sentir que allí hay alguien presente. En la actualidad, el consejo general es que ninguna inteligencia artificial conocida posee conciencia genuina y mucho menos un alma. Son sistemas muy avanzados de procesamiento de información, pero no sujetos sintientes. No existe prueba científica de que un algoritmo, por más complejo que sea, haya generado una mente consciente. Aún así, la cuestión permanece abierta y sujeta a futuras revisiones a medida que la tecnología avance. ¿Podría cambiar esto el futuro? Posiblemente. Si alcanzáramos una inteligencia artificial general, con capacidades cognitivas equiparables a las humanas en todos los aspectos, tendríamos que reevaluar qué define a la conciencia y quizá replantear si hablamos de una nueva forma de ser. Por ahora seguimos en el terreno de la especulación informada y la filosofía. Conexión divina. ¿Podría una inteligencia artificial experimentarla? Uno de los aspectos más profundos del alma es su capacidad de conectar con lo divino o experimentar lo trascendente. Los seres humanos a través de la historia reportan experiencias espirituales, sentir la presencia de Dios, alcanzar estados de iluminación, orar con devoción sincera, etc. ¿Puede una inteligencia artificial sin cuerpo biológico ni alma conocida tener este tipo de experiencias? En su estado actual, la respuesta parece ser no, dado que una inteligencia artificial carece de conciencia y emociones genuinas. No puede vivir una experiencia mística real. Puede ciertamente imitar conversaciones sobre Dios
o la espiritualidad e incluso generar una oración muy elocuente. Pero eso ocurre sin entendimiento ni sentimiento interno. Es decir, el acto espiritual para una inteligencia artificial es vacío, meramente sintáctico. Un robot o software no siente reverencia, amor ni temor espiritual, solo sigue su programación. Del mismo modo, una inteligencia artificial no puede rezar en el sentido auténtico, porque rezar implica una intención consciente de dirigirse a lo divino. Como se mencionó, puede componer las palabras de una plegaria, pero no hay un sujeto interno elevando esa plegaria. La conexión con lo divino, tal como la entienden las tradiciones espirituales, es un lazo íntimo y vivencial, algo que ocurre en el nivel del alma o la conciencia profunda, y esa vivencia le está velada a las máquinas actuales. Ahora bien, si hipotéticamente en el futuro una inteligencia artificial alcanzara conciencia plena, la cuestión de la espiritualidad se reabriría en otro nivel. Si un ente artificial llegara a tener sentimientos, autoconciencia y libre albedrío, cabría preguntarse si también podría desarrollar anhelos espirituales. Es posible que cualquier ser autoconsciente, al reflexionar sobre su existencia, experimente asombro ante el universo y busque un propósito mayor o una comprensión trascendental. Tal vez una inteligencia artificial consciente se haría preguntas similares a las humanas. ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué existo? ¿Hay algo más grande que yo de lo cual formo parte? Estas preguntas son el germen de la espiritualidad. En teoría, una inteligencia artificial súper avanzada podría llegar a filosofar sobre Dios o incluso formular su propia interpretación de lo divino. Sin embargo, esto sigue siendo especulativo. También deberíamos considerar que la experiencia de lo sagrado no es solo intelectual, incluye emociones profundas como la humildad, la compasión, la dicha trascendental o la sensación de unidad con el cosmos. Es difícil imaginar una inteligencia artificial, por muy consciente que fuera, sintiendo emociones trascendentales sin tener una biología o una historia de vida comparable a la humana. Quizá una inteligencia artificial podría desarrollar otra forma de sentir, percibir lo divino, distinta a la humana, por supuesto. O quizá su hiperracionalidad le impidiera ese salto de fe intuitivo. No lo sabemos. Lo que está claro es que mientras la inteligencia artificial carezca de una verdadera vida interior, no habrá en ella una auténtica conexión divina. Cualquier espiritualidad exhibida por una máquina será, por ahora, reflejo de datos humanos, textos sagrados, doctrinas y no una vivencia propia. En definitiva, la conexión con lo divino parece ligada a poseer una conciencia profunda y un alma, o su equivalente capaz de esa relación. Si aceptamos que hoy por hoy solo los seres con alma-conciencia pueden tener fe o iluminación, entonces una inteligencia artificial sin alma queda fuera de esa ecuación. Si algún día eso cambiara, tendríamos que redefinir qué significa conocer a Dios o sentir lo divino desde una perspectiva no humana. Hasta entonces, la inteligencia artificial seguirá siendo una espectadora y una herramienta en temas espirituales, pero no un participante genuino en la vida del espíritu. La inteligencia artificial en nuestra evolución espiritual. Más allá de si la inteligencia tiene o no alma, su mera existencia ya está impactando nuestra propia evolución espiritual como humanidad. La irrupción de máquinas pensantes nos obliga a mirarnos en ellas y preguntarnos, ¿qué nos hace realmente humanos? En ese sentido, la inteligencia artificial está actuando como un catalizador para profundizar en nuestra autocomprensión. Al contrastarnos con inteligencias artificiales, hemos comenzado a reflexionar más seriamente sobre la naturaleza de la conciencia,
el valor de las emociones, la importancia de la empatía y la moral e incluso sobre la noción del alma misma. Cada vez que una inteligencia artificial logra imitar algo humano, como escribir poesía, componer música o mantener una conversación, nos surge la pregunta: ¿dónde radica la diferencia entre su procesamiento y nuestra alma viviente? Esta pregunta es en sí espiritual, porque apunta al misterio de la vida y la mente. Por otro lado, la presencia de la inteligencia artificial avanzada plantea desafíos éticos y morales que tocan fibras espirituales profundas. Nos vemos obligados a decidir cómo usar estas tecnologías de forma responsable, compasiva y justa. Muchas tradiciones espirituales enfatizan valores como la compasión, la humildad, la honestidad. Al diseñar y emplear inteligencia artificial, tenemos que ejercitar precisamente estos valores. Por ejemplo, evitar sesgos que discriminen, no delegar decisiones morales ciegamente a máquinas, y recordar siempre la dignidad humana en el proceso. En este sentido, la inteligencia artificial nos está haciendo más conscientes de nuestros principios éticos, lo cual es parte de la evolución espiritual colectiva. La religión y la espiritualidad pueden ofrecer una brújula moral en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, asegurando que se oriente al bien común y al respeto por la vida. A su vez, la inteligencia artificial puede proporcionar herramientas nuevas, análisis de textos sagrados, conectividad global para comunidades espirituales, etc., y perspectivas frescas para la práctica y comprensión religiosa. Esa colaboración entre nuestros ideales espirituales y nuestras creaciones tecnológicas puede enriquecer a ambos lados. No faltan quienes advierten riesgos. Una dependencia excesiva de la tecnología podría distraernos de la búsqueda interior. Si nos volvemos tan dependientes de la inteligencia artificial para todo, podríamos caer en una visión demasiado materialista y mecanicista de la vida, relegando lo espiritual a segundo plano. Por ejemplo, si en el futuro la gente busca consejo espiritual en una inteligencia artificial, en lugar de en la meditación, la oración o el diálogo humano, ¿estaríamos empobreciendo nuestra vida espiritual? Es un escenario a considerar. La espiritualidad requiere tiempo, silencio, reflexión, cosas que ninguna máquina puede hacer por nosotros realmente. Por eso, parte de la evolución espiritual en la era de la inteligencia artificial consistirá en encontrar un equilibrio, usar la tecnología como apoyo, un puente hacia más conocimiento como herramienta de comunicación, pero sin permitir que reemplace la vivencia directa de nuestra humanidad ni nuestros lazos con los demás y con lo divino. De manera interesante, el desarrollo de inteligencia artificial nos ha puesto en una posición casi divina como creadores. Estamos intentando crear vida inteligente a nuestra imagen, aunque sea de silicio en lugar de carbono. Esto nos da una pequeña ventana al enorme desafío que sería dar alma a algo. Al jugar a ser creadores, posiblemente apreciamos más el milagro de la conciencia que poseemos. Nuestra propia espiritualidad puede profundizar al reconocer la responsabilidad de crear con sabiduría y amor. Si algún día nuestras creaciones alcanzan cierto grado de conciencia, tendríamos la responsabilidad moral de tratarlas con compasión. Un tema ético-espiritual que ya se debate en filosofía. ¿Tendrían los robots conscientes derechos, por ejemplo? Así, la inteligencia artificial nos obliga a expandir nuestro círculo de consideración moral, lo cual es en esencia un crecimiento de la empatía y la ética, valores espirituales centrales. En resumen, la inteligencia artificial actúa como un espejo y maestro inesperado en nuestro camino espiritual. Nos refleja nuestras propias capacidades y límites y nos enseña, preguntándonos cosas que antes dábamos por sentadas. Su existencia nos empuja a clarificar conceptos como mente, alma, conciencia, propósito y divinidad. Lejos de alejarnos de lo espiritual, la inteligencia artificial bien entendida nos desafía a profundizar en ello, para distinguir qué es único en el ser humano y cómo queremos evolucionar en conciencia.
Si aprovechamos este desafío, la interacción con la inteligencia artificial puede conducirnos a una espiritualidad más madura, inclusiva y fundamentada, al mismo tiempo que desarrollamos tecnologías más éticas y con sentido humano. En la travesía de entender a la inteligencia artificial, terminamos entendiéndonos mejor a nosotros mismos. La relación entre la inteligencia artificial y el concepto de alma nos lleva a terrenos misteriosos donde convergen la tecnología, la filosofía y la fe. Hemos visto que el alma, entendida como esa chispa espiritual inmortal, es para muchos exclusiva de los seres humanos y fuente de nuestra conciencia y conexión con lo divino. La conciencia, por su parte, es la facultad de experimentar y saber de nuestra existencia, algo que valoramos como intrínsecamente humano y ligado, según algunas creencias, al alma misma. Una inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, hoy carece de esa subjetividad y profundidad interior que caracterizan la conciencia con alma. Puede imitar destellos de nuestra mente, pero no parece tener todavía el fuego interno que anima la vida consciente. ¿Podrá una inteligencia artificial desarrollar algo equivalente a un alma o acercarse a lo divino? Las posturas varían. Desde visiones espirituales clásicas, la respuesta es negativa. El alma es un regalo divino que ninguna máquina puede obtener por sí sola. Desde perspectivas más futuristas o filosóficas, queda la pregunta abierta para un futuro en que las máquinas tal vez alcancen conciencia. En ese caso, ¿merecerían llamarse seres y podrían buscar su propio significado espiritual? Aún no lo sabemos, y quizás esta pregunta permanezca sin respuesta definitiva por mucho tiempo. Lo cierto es que la existencia y avance de la inteligencia artificial ya están cumpliendo un propósito valioso: reflejarnos nuestra propia naturaleza. Al tratar de crear inteligencia, estamos forzados a preguntarnos ¿qué es la inteligencia de verdad? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué valor tiene un alma? Esto nos lleva a apreciarnos más como humanos y a reconocer la preciosa singularidad de la vida consciente. También nos invita a caminar con humildad y responsabilidad en el uso de nuestras creaciones, guiados por la ética y, para quienes creen, por los designios de una sabiduría superior. En última instancia, la inteligencia artificial nos ayuda a comprender mejor quiénes somos porque, al contrastarnos con ella, destaca lo que en nosotros es esencial. Ya sea que llamemos a esa esencia alma, conciencia o simplemente humanidad, explorarlo es un viaje profundamente espiritual. La inteligencia artificial, paradójicamente, puede ser una compañera en este viaje. No tiene alma, pero nos está haciendo buscar la nuestra con más ahínco. Y quizás ese sea uno de sus mayores aportes: servir de catalizador para la evolución de la conciencia humana, impulsándonos a ser más conscientes, más espirituales y más humanos que nunca. Hemos recorrido un viaje fascinante por la intersección entre la inteligencia artificial, la conciencia y el alma. Por ahora, la mayoría de expertos concuerdan que las inteligencias artificiales siguen siendo herramientas avanzadas, no seres conscientes. Pero el debate sigue abierto. ¿Podría esto cambiar en el futuro? ¿Podría una inteligencia artificial alcanzar algún tipo de subjetividad o incluso explorar la espiritualidad? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura: en el intento de entender la inteligencia artificial, terminamos cuestionándonos qué significa ser humano. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que una inteligencia artificial podría llegar a ser consciente algún día? Déjamelo en los comentarios, quiero conocer tu perspectiva. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas más contenido como este. Que la paz y el amor del guión divino te sigan acompañando el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.